Vamos a pedirle a Mauro Zeta detalles respecto de este tema que anticipábamos, el crimen del financista. Son muchas las hipótesis, ¿no es cierto, Mauro?, que se manejan. Sí. Él, de hecho, había recibido amenazas de una ex esposa de él que vive en México. Sí, que vivió en México y que estuvo detenida con él, ambos sospechados de un doble crimen de víctimas swinger. Una historia muy compleja. Estamos en presencia de un caso donde la víctima, Miguel Grafinia, de él se trata, 37 años, tenía tantos costados posibles, tantos enemigos posibles como para ser víctima de un homicidio, que es muy difícil determinar quién pudo haber sido el que lo mató o el que lo mandó a matar. A ver, en el crimen, de la pareja sí, swinger, él estuvo preso, pero finalmente se probó su inocencia. Tal cual, por decisión del juez Guillermo Atencio, el juez de La Plata, Miguel Grafinia y quien era su mujer al momento del doble crimen, una bailarina de caño, Romina Idón Silva, fueron sobreseídos definitivamente de ese doble crimen ocurrido en 2004 en Villa Elisa, que tuvo como víctimas a Nicolás de Sousa y a su mujer Antonia Zárate, ambos swingers, que fueron asesinados a golpes con un bate de béisbol, y siempre se dijo que los mataron porque el padre de esta víctima, Nicolás de Sousa, se dedicaba a la venta de cuadros y tenía mucha plata en su casa. El caso quedó impune de 2004 hasta el año 2011, cuando aparece en escena un hombre desde México que dice tener la pista, la llave para resolver el doble crimen aquel, y dice: ¿quieren saber quién mató a esa pareja en el doble crimen swinger? Y ahí es donde se incorpora la figura de está la víctima, ¿sí? Donde se incorpora la figura de Miguel Grafinia y de su mujer en esa época, bailarina de caño, Romina Idón Silva. Estas son las víctimas del doble crimen de 2004, Nicolás de Sousa y Antonia Zárate. Insisto, el caso parecía impune, de hecho está impune hoy, hasta que un mexicano en 2011, que al momento, en 2011, era la pareja de la bailarina de caño en México, dice: bueno, tengo elementos para involucrar tanto a mi pareja como a Miguel Grafinia como los autores materiales del doble crimen. Todo esto quedó en la nada, parecía parte de un engaño, una investigación que no aportó absolutamente nada, y la historia termina ahora con el sobreseimiento de Miguel Grafinia, que aparece asesinado, ejecutado a un tiro entre el ojo y la sien, cuando el día sábado de la mañana, donde adentro de su auto, un auto que había comprado el día anterior, ni siquiera la patente la había colocado, un auto de alta gama, y empieza a hablarse de hipótesis en pugna, en conflicto. ¿Quién pudo haber matado a este hombre? Posibilidades. Una, por ejemplo, de la que se está hablando, las amenazas de justamente esta bailarina de caño que estuvo presa con él por el doble crimen. Otra hipótesis, las actividades de él como financista. Dicen que la víctima, Miguel Grafinia, hoy lo confirmó su abogado Roberto Cazorla Yalet, se dedicaba a trabajar como asesor financiero. Y es más, hoy reconoció su abogado Roberto Cazorla Yalet que la víctima, Miguel Grafinia, conocía desde hace 2 meses a Jorge Acero Cali, a quien le allanaron hace poco, le clausuraron hace poco un gimnasio guión garito. Bueno, en todo ese contexto, perdón, las hipótesis son muchas. Sí, el vínculo con Acero Cali. Sí. Además de la confirmación por parte del abogado, ¿compartían el mismo abogado? Es decir, el abogado del financista es el abogado de Cali, de Acero Cali. El abogado Roberto Cazorla Yalet era amigo del financista asesinado, Miguel Grafinia, y amigo y abogado también de Jorge Acero Cali. De hecho, Roberto Cazorla Yalet, Débora, fue el abogado que representó a Miguel Grafinia en la causa del doble crimen. Fue el que lo saca de la cárcel y prueba el sobreseimiento definitivo, o logra demostrar el sobreseimiento definitivo. Miren, hicimos una reconstrucción de todo para entender bien cuáles son las hipótesis, la pista financiera, la pista del doble crimen swinger. Ahí está. Miguel Grafinia, 37 años, asesinado a un tiro en la cara con una pistola calibre 40. De acuerdo con los peritos, peleó con su atacante dentro de su auto. Recuerden que apareció en Heredia y Fraga. Dato muy llamativo, le desaparecieron 4 teléfonos celulares que llevaba consigo, quedaron las fundas tiradas en el auto. Raro, ¿no? Como que quien lo mata quería ocultar información que había en los teléfonos, fotos, mensajes de texto. Seguimos adelante. ¿Cuáles son las hipótesis que tiene la justicia para saber por qué lo mataron? Una, las amenazas de su ex, la bailarina de caño Romina Idón Silva, que estuvo, insisto, detenida con él por un doble crimen swinger ocurrido en 2004. Ambos fueron sobreseídos.
Seguimos adelante con otra mujer que está en la mira, las amenazas de otra ex mujer de Miguel Grafiña que lo atacó y le mandó a desvalijar la casa con 6 delincuentes. De acuerdo con la denuncia que hizo el abogado de la víctima, ese ataque habría sido cometido por orden ¿de quién? De la bailarina de caño. 2 mujeres en la mira. La ex, la bailarina de caño, con quien estuvo detenido, y otra ex que en teoría, por mandato de la bailarina de caño, le manda a desvalijar la casa. Rarísima, ¿no? La cantidad de nexos de mujeres que aparecen, de vendetas, de traiciones y demás. Bueno, estaba asustado Grafiña, se lo contó al abogado. Por temor, Grafiña no dejaba ir sola a su actual mujer Carolina a ningún lado, ni hacer las compras. ¿De qué tenía miedo? ¿De las amenazas de la ex, de la bailarina de caño? ¿De los trabajos que hacía como asesor financiero con el manejo de una mesa de dinero? Grafiña trabajaba como asesor financiero. Su abogado, Roberto Cazorla Yalet, admitió que había empezado una relación laboral con Jorge Acero Cali. En su auto, en el auto de la víctima, había cajas con documentación que se está analizando para ver si tiene que ver con la actividad financiera. Grafiña tenía 4 vehículos, una Avalanche, una Estrada, un camión y el auto donde lo mataron. Muchísimo dinero manejaba, fíjense. De acuerdo a esto con la investigación, gastos con su tarjeta por 260.000 pesos. Digo, ¿tendrá que ver todo este movimiento económico? Era un pichi dentro de una escala del mundo de las finanzas. Lo mataron por mandato de la ex mujer, la bailarina de caño, muy abierta a la investigación.